Muy bien. Hemos llegado a la sección del día jueves. En este día la lección nos presenta lo que ocurrió con la gente de Listra y de Derbe cuando llegó el apóstol Pablo y Bernabé a cumplir la misión de evangelizar aquellas ciudades. Dice aquí, el siguiente lugar que visitaron Pablo y Bernabé fue Listra, una aldea recóndita a unos 29 kilómetros al sureste de Iconio, aunque se quedaron un tiempo allí. Lucas solamente relata el desarrollo de una historia, la curación de un cojo, probablemente mendigo, que sufría esta enfermedad de nacimiento. El libro de los Hechos, en el capítulo 14, los versículos del 5 al 19, nos relata qué fue la reacción de la gente al ver la obra de Dios a través del apóstol Pablo. Es realmente impresionante lo que sucede, porque la reacción de la gente aparentemente fue positiva, pero también en el mismo momento fue negativa. Versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra, estoy en el capítulo 14, versículo 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él los ojos, y viendo que tenía fe para ser sano, le dijo en gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Miren lo que pasó entonces, cómo reaccionó la gente. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licanónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era el que llevaba la palabra de Dios. Ahora, esta gente lo que hizo, la manera que reaccionó, ellos tenían como por leyenda que alguna vez algunos dioses habían bajado en semejanza de hombres, de acuerdo a la leyenda escrita por un poeta latino llamado Ovidio. Este decía que dioses se habían disfrazado de humanos, que habían llegado a cierta zona allí mismo, y que una pareja de gente humilde los había recibido con mucha amabilidad, y les había recibido con tanta hospitalidad, que su humilde hogar, su humilde vivienda, se había convertido en un templo para esos dioses. Pero la gente que fue indiferente, que no lo recibió, esta ciudad fue destruida, fue hecha a pedazos. Ahora, el milagro de Pablo no es extraño que esta gente lo haya tomado así. Dice aquí, la historia también ayuda a explicar por qué la multitud supuso que los misioneros eran esos dos dioses y no Asclepio, por ejemplo, el dios de la medicina. Ahora podemos ver cómo Pablo más adelante y Bernabé logran detener cuando esta gente quiere hacer sacrificios para ofrecérselos a ellos. Versículo 13 dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Y ellos empezaron a decir, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres igual que ustedes. Ustedes no tienen que adorar a hombres, tienen que adorar a Dios, el creador de los cielos y la tierra, del mar y todas las cosas. Ahora, esto fue lo que aconteció. Esta fue la forma que la gente reaccionó al ver el milagro que Dios había hecho a través de Pablo. Ahora, es interesante notar que ellos lograron detener esa falsa adoración de sí mismo. Es interesante notar que lo mismo le pasó al apóstol Pedro, lo mismo le pasó a Jesús, y ahora lo mismo le pasa al apóstol Pablo. El diablo mentiroso, si no puede hacer por la fuerza, a través de la violencia, someter a los hijos de Dios, lo hace con lisonja, tratando de seducir a que sean adorados, y en vez de adorar a Dios, adoren a los hombres. Dice aquí, lograron detener la falsa adoración de sí mismos. Finalmente, algunos oponentes de Antioquía e Iconio lograron trastocar completamente la situación
y Pablo fue apedreado y dado por muerto. Es interesante notar, dice el versículo 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, oiga bien, eran judíos, y persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ahora Pablo se encamina para Derbe, y esto fue lo que sucedió al regreso. Pablo regresa y él dice una filosofía que me impresiona grandemente. Él dice, es necesario que padezcamos todas estas cosas por la causa del Señor. Y de regreso lo que hizo fue entrenar a la iglesia. Dice el versículo 24, dice, pasando luego de Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado reunido a la iglesia, refiriendo cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. De tal manera que esto fue lo que aconteció cuando estuvieron en Listra y en Derbe, y esto fue lo que aconteció cuando ellos vinieron de regreso y llegaron a este lugar que se llamó Atalia. De tal manera que esto fue lo que sucedió en estas dos ciudades. La obra seguía, el enemigo estaba poniendo ahora un método diferente, trayendo lisonja y tratar de que los hijos de Dios se adoraran a sí mismos o que permitieran la adoración de los humanos. Sin embargo, creemos nosotros que nosotros hemos de adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Tengamos la conclusión, recibamos total bendición estudiando la meditación de la lección de esta semana.